Hermanos, bienvenidos a Temas Bíblicos. El día de hoy tendremos un dato en la historia de la Iglesia. Plinio II, gobernador de Bitinia, costa norte de lo que hoy es Turquía, quien fue nombrado en el año 111, a este hombre justo y cumplidor de la ley romana se le presentó un problema. Consistía en una gran lista de cristianos acusados. Plinio no había estado nunca en el juicio contra un cristiano, por lo tanto no sabía cómo obrar en este asunto. El gobernador sabe de las leyes que hay en contra de esta gente y empezó a de cierto modo juzgarlos. Había un gran número de cristianos en Bitinia, puesto que en la carta que envía a Trajano el emperador le dice que los templos paganos estaban siendo abandonados y que ya no compraban carne sacrificada a los ídolos. En la carta dice: el contagio de esta superstición ha penetrado las ciudades, los pueblos, el campo. Plinio comenzó a juzgarlos, por lo cual muchos obligados negaron ser cristianos, incluso otros maldijeron a Cristo. Plinio le dice a Trajano: es imposible obligar a los verdaderos cristianos a hacer estas cosas. Con la larga lista, Plinio se ve obligado a investigar bien el asunto. ¿Cuál era en verdad el crimen de estos cristianos? Después de investigar, el gobernador descubre que el crimen consistía en reunirse juntos para cantar himnos a Cristo como Dios, para hacer votos de no cometer robos, adulterios u otros pecados, y para una comida que no violaba ninguna ley romana. ¿Debía castigarse a los cristianos solo por llevar el nombre de cristianos o era necesario demostrar algún crimen? La respuesta del emperador fue que no los iban a cazar, pero si algún anónimo los acusaba y ellos rehusaban adorar a los dioses o al emperador, debían ser castigados. Negarse a adorar al emperador era ir en contra de la autoridad imperial. Por eso dice Tertuliano en su Apología número 2 lo siguiente: casi 100 años después, sentencia necesariamente confusa, se niega a buscarles como a inocentes y manda que se les castigue como a culpables. Tiene misericordia y es severa, disimula y castiga. ¿Cómo evitas entonces censurarte a ti misma? Si condenas, ¿por qué no investigas? Y si no investigas, ¿por qué no absuelves? Durante todo el siglo segundo y parte del siglo tercero, esta política de no buscar o cazar a los cristianos y sin embargo castigarlos permaneció. Vemos que el día de hoy, en el siglo XXI, en Occidente se goza de cierta libertad religiosa o libertad de culto, pero sin embargo se les persigue a los cristianos de cierta forma, se les acusa de cierta manera y se les censura en diferentes lugares por predicar el Evangelio del Señor Jesucristo y por no unirse a a los movimientos, ideologías que vemos que predominan el día de hoy en nuestra sociedad. Por eso, como dijo Salomón en Eclesiastés, definitivamente no hay nada nuevo debajo del sol.